Los sábados de RPP y estamos entrevistando al presidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Ceballos, que nos ha dicho hasta el momento que hacia el mediodía o en el curso del día será publicada la norma, el decreto supremo que normará nuestras actividades hasta fin de junio, lapso durante el cual se mantiene tanto el estado de emergencia como la cuarentena y el toque de queda. Señor Ceballos, el presidente de la República entró en algunos detalles por regiones o por sectores económicos, habló incluso de algunas actividades de esparcimiento como el fútbol y anunció que habrían en todos estos campos aligeramientos de las restricciones. ¿Puede darnos usted cuál es su visión de síntesis de lo que cambiará para la vida de los peruanos desde este lunes? Sí, don Fernando, encantado. Primero, es importante compartir con la ciudadanía qué vamos a hacer durante los 7 siguientes días. Y así está plasmado y regulado expresamente en esta norma. Uno, que en 7 días tiene que cerrarse lo que es la distribución del kit COVID-19, es decir, un paquete de medicamentos que en una primera fase debe entregarse en Lima y en Piura. En 7 días tenemos que tener cerrado lo que es la propuesta del incremento de la oferta hospitalaria. El presidente ha hablado de 2.000 camas en unidades UCI y 20.000 camas hospitalarias. Y ya el día miércoles de la semana pasada se ha publicado un primer decreto legislativo por el cual se está disponiendo la compra de 5.000 camas hospitalarias y 250 unidades UCI. Y asimismo, obviamente, la salud mental no puede estar ajena. En el plazo máximo de 7 días, el Ministerio de Salud tiene que alcanzarnos un plan integral de salud mental. Y nosotros con mucha facilidad decimos, no, la población con alta vulnerabilidad debe quedarse en casa, pero tiene legítimo derecho también de respirar aire fresco. Y obviamente esto está generando ya en un nivel de estrés. Para ello se hace necesario un protocolo integral. Y esta labor la hemos entregado a lo que significa el Ministerio de Salud como corresponde, ¿no? Y en el caso social, igualmente, se mantienen las reglas en lo que respecta a la salida de los niños y niñas adolescentes menores de 14 años. Ahora, en la flexibilidad que se ha dado respecto a las actividades económico-productivas, usted recordará, don Fernando, aprobamos ya al comienzo del mes lo que es el plan de reactivación de actividades económico-productivas que fueron propuestas en 4 fases y cada fase tenía un mes. Estamos por cerrar esta próxima semana lo que es la primera fase. En este primer mes se comprenden 27 actividades económico-productivas. La segunda fase se inicia obviamente el 1 de junio. A efecto de ello, este plan sigue su ruta. Por eso el presidente, cuando dio el pronunciamiento el día de ayer al país, habló hacia una convivencia. Bastante complejo y dificultoso el escenario político-social de nuestro país. Y por ello hablamos de que tenemos que adaptarnos a diferentes y renovadas prácticas. Tenemos que conciliar el enfrentamiento, el cotidiano batallar contra esta pandemia, que no puede permitirnos descuido alguno, pero también hacerla conciliar con la necesidad de una renovación de las actividades económico-productivas, obviamente que sean sostenibles y de una manera gradual. Ahora, en esto de las actividades económicas, le manifestaba antes que estamos inmersos en el plan de reactivación de actividades, pero también se han dispuesto algunas actividades complementarias. En el caso, por ejemplo, del comercio exterior, y hay alguna confusión que lo he compartido en algunos despachos periodísticos, no se trata de abrir tiendas, sino este es un comercio electrónico, es decir, el comercio a distancia, ¿no? Referido a electrodomésticos, calzados, vestidos, la literatura no podía estar al margen, me refiero a lo que es la compra-venta de libros, útiles escolares, también es necesario, porque estamos participando de una educación remota, ¿no? Y obviamente siguiendo protocolos sanitarios que dé oportunamente la Autoridad Nacional de Salud. Igualmente, servicios médicos complementarios, como lo que es, por ejemplo, el servicio de ornitología y otros, también se está considerando. A la fecha y dentro del plan de reactivación de actividades se había considerado el servicio de delivery, pero delivery que esté referido directamente a la empresa. En este caso se está permitiendo también la reactivación de actividades en las empresas predeterminadas para prestar este servicio de delivery. Asimismo, también se están considerando algunos servicios que son de demanda usual y permanente, no servicios técnicos profesionales referidos, por ejemplo, a lo que es electricidad, gasfitería, carpintería, lavandería, y todos estos servicios deben prestarse a domicilio. Y un tema crítico que sí, valgan verdades. Perdón. Sí, y un tema crítico que despertó.
Sí, un tema crítico que sí despertó bastante debate. Obviamente, aquí hemos sido muy rigurosos con los criterios médicos científicos, es la reanudación de las actividades deportivas. Porque en el debate surgió la idea de aperturar las actividades deportivas de no contacto, ¿no? Pero sin embargo estas podían generar cierta liberalización y no sujetarse a los protocolos de salud. En esta primera etapa se ha considerado la reanudación de las actividades deportivas federadas, entre ellas obviamente se encuentra el fútbol profesional. ¿Y por qué las actividades deportivas federadas? Porque ellas ya cuentan con protocolos de salud sumamente estrictos. Ahora, en lo que respecta a las actividades de carácter individual y deportivas, estas van a estar reguladas en lo que significa el plan integral de salud mental que tiene que proponernos próximamente el Ministerio de Salud. De acuerdo. Comprendemos entonces que la decisión de prolongar tanto el estado de emergencia como la cuarentena ha sido tomada por razones sanitarias, lo cual quiere decir que la curva epidemiológica no ha seguido en el trayecto que esperábamos, ¿no es cierto? ¿Qué se prevé de acuerdo a los estudios que tienen ustedes? Sabemos que es muy difícil hacerlo, que nadie ha acertado en general en el mundo en las previsiones, pero ¿qué es lo que podemos nosotros esperar para las próximas semanas y días? Nos ha hecho saber, sobre todo, que se piensa duplicar el número de camas en UCI, es decir, estamos previendo que pueden haber más casos durante los próximos días. ¿Cuándo saldremos de este periodo de particular riesgo de contagio? Don Fernando, mucho se podría concluir respecto a las medidas que hemos tomado, que no estaban previstas, que no han estado planificadas, pero la realidad de las cosas nos dice que esta enfermedad jamás fue advertida, es imprevisible y tan indefinible que inclusive con todo el esfuerzo que se hace en la comunidad científica internacional y como nunca cuenta con los recursos económicos financieros, no se puede todavía identificar una vacuna que pudiera neutralizarla. Usted recordará que una de las primeras medidas de contención fue la inmovilización social obligatoria de 15 días y luego 15 días adicionales. Ahora lo hemos prorrogado prácticamente por 40 días, hasta el 30 de junio. En la expectativa de que obviamente esto vaya evolucionando favorablemente, que la ciudadanía tome conciencia del impacto en su salud que tiene este tipo de virus, y en paralelo también nos estamos de una u otra manera mejorando lo que es la infraestructura que refuerza nuestra capacidad de contención para el incremento de este contagio. Ahora, ¿qué esperamos? Es la pregunta muy concreta y precisa que me formula usted. En principio esperamos que en este periodo de tiempo de la prórroga que debe publicarse el día de hoy definitivamente pueda cortarse. Sin embargo, somos conscientes y también realistas, y en estos temas hay que ser sumamente serios y responsables. Todavía no hay nada definido en el panorama científico que nos permita cuantificar periodos de tiempo. 30 de junio o 30 de julio, no. Sin embargo, tenemos que dar medidas que nos permitan ordenarnos en la toma de decisiones, en la parte presupuestal, en la parte logística y operativa. Pudiera, y es legítima su interrogante, ¿no? Pudiera sonar un poco osado decir, mire, nos vamos a dotar de 20.000 camas para hospitalización y 2.000 unidades UCI. O sea, el gobierno está pensando en la posibilidad de que esto se incremente de manera desmesurada y tengamos la necesidad de 20.000 camas hospitalarias y 2.000 unidades UCI. No, lo que sucede, don Fernando, es que esta coyuntura nos ha permitido visualizar un deficiente sistema de salud. Y no es un mal de hoy, es histórico. Cuando el Parlamento discutía, usted recordará el día, y aprobó el día jueves, un 8% del presupuesto nacional para el sector salud. Y yo recordaba, ipso facto, siempre discutíamos el 6% para el sector de educación, y el sector salud era inexistente, inadvertido, no era tomado en cuenta. Y cuán importante es que el Parlamento haya aprobado esta norma, y más aún, más allá del mensaje, creo que también esto ya significa una toma de decisiones políticas, mejor dicho, se convierte en una política pública de darle una atención focalizada, prioritaria a lo que es el sector salud. Y cuando retomando el tema, ¿por qué la disposición del Poder Ejecutivo de acudir a esta compra de 20.000 camas hospitalarias y 2.000 unidades UCI? Para dejar un legado de que estamos en la perfecta capacidad de poder acudir a regularizar y rectificar estas graves deficiencias que como Estado tenemos hoy en día y que no nos permite una mejor labor de contención del incremento de este contagio. Hay deficiencias en la estructura, es cierto, hay deficiencias o carencias de recursos humanos, también es cierto, hay deficiencias en equipamiento, también es cierto, pero son males que hemos venido hasta arrastrando
Y hoy, a pesar de las limitaciones, se están haciendo grandes esfuerzos y hay que reconocerlos, sobre todo en los peruanos que están en primera línea, pero también se están tomando las decisiones políticas necesarias que las circunstancias exigen al gobierno. Una última pregunta sobre temas epidemiológicos, señor primer ministro, antes de hablar sobre temas económicos y que nos dé algunas indicaciones sobre sectores productivos. Nos dice que ha sido difícil prever, en efecto, aún grandes naciones han fracasado en sus previsiones y han tenido que cambiar en el camino, otros siguen tercamente en el error, pero quizá podemos mirar hacia atrás y dar una explicación de qué se ha hecho mal para que los resultados no sean los que esperábamos. Ayer, por ejemplo, el ministro de Defensa atribuyó los malos resultados a que la gran mayoría no tiene, cultura de respeto a las normas, y contrastó incluso el caso de Cajamarca, positivo, con el de Lambayeque, que es una de las regiones donde hay más contagiados y más muertos. ¿Usted cree que esa es la causa? Mire, aquí tenemos que dar una respuesta como país, como Estado. Y no me parece cauto estar buscando responsabilidades como liberándose de ellas. En principio, fallamos como Estado. Y ya le explicaba antes, las múltiples debilidades y graves omisiones en las que les hemos ocurrido, no por años, yo diría por décadas. La materia salud no fue una prioridad para nosotros. Y hoy más que nunca, que la necesitamos como un aliado de contención ante este virus, no tenemos esa capacidad de respuesta, porque tiene graves limitaciones. Y por eso es que estamos acudiendo a una recuperación y un reposicionamiento desde la parte de infraestructura, logística, recursos humanos, para poderla corregir y pues estar en mejores condiciones y poder ayudar a tantos peruanos que requieren o que están demandando su atención. Ahora, ¿qué errores hubieron en el pasado? Miren, en el pasado corto, por si la pregunta va por ese lado, ¿no? En principio, y quiero reiterar una vez más el concepto, don Fernando, era imprevisible. ¿Cuánto hubiéramos querido que, es más, hablemos de febrero, para no ser muy distantes? En febrero estábamos advertidos, en marzo mirábamos muy a distancia los fallecidos en Europa, y numerosos por cierto, ¿no? Cuando apareció el paciente cero en el país, más o menos las primeras semanas de marzo, ¿no? Y mirábamos muy lejano que estemos llegando a los de 2.000 fallecidos, y hoy es una realidad. Y es que la realidad nos está corrigiendo la plana de forma abultada, porque obviamente no estaba en nuestros cálculos más ponderados de que pudiéramos acontecer esto en nuestro país. Y obviamente esto está pasando no solamente en el país. Fíjese, sistemas de salud con mayores potencialidades, como el español, por ejemplo. ¿A qué situación límite está llegando? Y reitero, acá no es momento de asumir culpas, es momento de asumir responsabilidades. Y cuando hablo de responsabilidades, hablo de una respuesta de Estado. Y el Estado es no solamente el Poder Ejecutivo, involucran a todos los poderes del Estado, involucran a los gobiernos regionales, gobiernos locales, pero también un protagonista, que son los propios ciudadanos, de autorregular, de adecuar sus conductas a los lineamientos de salud que viene dando el gobierno, y ayudándose uno, ayuda a su familia y ayuda a su comunidad. Esta es la gran lección que nos están dando estas circunstancias. Ojalá que sepamos aprenderla. Permítanos, señor primer ministro, ir a una nueva pausa, después de la cual quiero que nos dé algunas orientaciones sobre los sectores económicos, algunos de los cuales fueron mencionados por el presidente, incluso se refirió a servicios de peluquería y de medicina, pero no se habló sobre algunos otros temas importantes como el transporte, que se va a aplicar desde el lunes para evitar que el transporte sea también un foco de contagio. Y otro tema sobre el que no se habló es qué va a pasar con los lugares de culto en nuestro país.